de la salud de la hermana Gloris. Tú conoces su condición. Queremos, por favor, que tú obres en su cuerpo y estamos esperando de ti, si es tu preciosa voluntad, que realices un milagro portentoso como tú lo sabes hacer. Ayuda a aquellos hermanos que también no vinieron por algunas otras dificultades, que ellos puedan vencer sus tropiezos, sus problemas, para estar acá en este lugar. Ahora guíanos con tu Espíritu Santo en el mensaje de esta mañana. Habla al corazón nuestro, que podamos atesorar esta palabra que ahora hemos leído. En nombre de Jesús oramos. Amén. Mire, este pasaje dice que el Señor Jesucristo dice que Él dio a conocer a Dios el Padre. Él vino a este mundo y Él vino a dar a conocer directamente al Padre que le había enviado. Y meditaba en este pasaje y recordaba también cuando el apóstol Pablo predicó en la ciudad de Atenas, y dice que él caminaba por la ciudad, en las calles de la ciudad de Atenas, y él estaba asombrado de ver los muchos altares y santuarios idólatras que había en la ciudad. Y llegó a un altar donde decía al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Era en verdad un Dios desconocido para los atenienses, pero era desconocido porque no habían escuchado el Evangelio. Porque el Evangelio nos enseña que Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Esto significa que toda persona podemos tener el privilegio de conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo, y así conocemos a Dios el Padre. Eso es lo que vemos aquí. Él vino a dar a conocer a nuestro Dios. Ahora, tengo aquí algo muy precioso que quiero leerle para introducirnos a nuestro mensaje de hoy, y es lo que dice nuestra confesión de fe como bautistas. Leo y dice: creemos que hay un Dios y solamente uno, el verdadero y viviente Dios. Es un espíritu inteligente e infinito, el hacedor y gobernador supremo del cielo y de la tierra, inexpresablemente glorioso en santidad y digno de todo honor, amor y de toda confianza posible. Creemos que en la unidad de la deidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, iguales en toda perfección divina y ejecutando oficios distintos pero armónicos en la gran obra de la redención. Esto es lo que tenemos en la confesión de nuestra fe como bautistas con relación a Dios, el Padre. El que leíamos aquí, que el Hijo, dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso hablemos un poco esta mañana de ese Dios que Jesucristo vino a dar a conocer. Ese Dios que era desconocido para los atenienses y que es desconocido para muchas personas aún en el tiempo presente en que vivimos. Porque hay muchas personas que cierran su mente y su corazón para la palabra de Dios y no quieren conocer nada de Dios.
Entonces, si hay tantísimas personas que no conocen nada de Dios, es porque no quieren conocerlo. Pero qué bueno que usted y yo un día fuimos iluminados por el Santo Espíritu de Dios y ahora conocemos a ese Dios, como leíamos aquí, inexpresablemente glorioso, en santidad y digno de todo honor, amor y de toda confianza posible. Así que la Biblia, hermanos, nos presenta a nuestro Dios como todo lo que Él es. La Biblia no busca probar que Dios existe. No, la Biblia no busca probar que Dios existe, sino que su existencia es presentada como un hecho que no necesita ser probado. Hay un pasaje muy hermoso en el libro del profeta Isaías. Nos dice en el capítulo 57, el verso 15, es un pasaje muy hermoso. Dice ahí ese texto que cito: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. No dice el que habita en la eternidad, dice el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Precioso pasaje de la palabra de nuestro Dios. Y al leer este precioso pasaje que nos habla de ese Dios que habita la eternidad, ese Dios que vino a dar a conocer el unigénito Hijo, también dice el libro de Éxodo, las palabras que usted ya ha leído muchas veces, pero es precisamente cómo se manifestó ese Dios que habita la eternidad, cómo se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Y dice Éxodo capítulo 3, y leo desde el versículo 13 para tomar la unidad del pensamiento, y verso 14. Dice ahí el verso 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es maravilloso, hermanos, considerar cómo ese Dios que habita la eternidad se identificó con Moisés, diciendo: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que siempre he existido y que siempre voy a existir. Yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, como dice el libro de Apocalipsis. Así se presentó Dios a Moisés: yo soy el que soy, diciendo: yo soy el eterno. Ahora, este es el Dios que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a conocer, como leíamos en el Evangelio. Ahora, el uso de la razón prueba que Dios existe. Si hay personas en su necedad que dicen no creer en la existencia de Dios, sencillamente es porque quieren cerrar su corazón, su mente. No quieren dar lugar a esta verdad
de la palabra de nuestro Dios. Así que la razón, el uso de la razón, prueba que Dios existe. La creación, todo lo que nos rodea, tiene un creador, tiene un diseñador sabio, infinitamente sabio, un espíritu infinitamente inteligente, como leíamos allí en la confesión de fe. En verdad, la creación es la evidencia de que detrás de todo ello hay una sabiduría infinita, suprema, que diseñó todas las cosas que existen. El universo de ninguna manera podría existir si no existiera un Dios todopoderoso, o el Dios todopoderoso que lo diseñó, que, ¿verdad?, lo creó. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos dice aquí en el capítulo número 1 de su carta, en el versículo 18, leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda iniquidad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice el versículo 20. No tienen excusa los hombres que tratan de esconderse de la mirada y de ser responsables ante ese Dios que la Biblia nos habla, que es un Dios existencial, un Dios que habita la eternidad. Y por eso San Pablo dice ahí en ese versículo: son sin excusa. Verso 21, pero pues habiendo conocido a Dios, tuvieron conocimiento de Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos escogieron llegar a esa condición. No porque Dios no les haya escrito, como dijo el maestro de nuestra clase, no porque Dios no les haya escrito una ley moral en sus corazones, sino que ellos dijeron no a ese testimonio de Dios en sus propias conciencias y se dedicaron a una vida de depravación. Y como San Pablo lo ha dicho aquí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Y el Salmo número 14, en el versículo número 1, dice allí la palabra de Dios, hablando precisamente de esa condición del hombre que rechaza en su corazón y en su mente, en sus planes, a ese Dios todopoderoso. Dice el versículo 1 en este Salmo de David: el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, dice David, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y estas son las palabras que citara el apóstol Pablo cuando habla que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Sin embargo, la palabra de Dios sigue anunciando y sigue diciendo: hay un Dios, existe un Dios todopoderoso,
del cual leíamos. El Salmo 19 comienza así, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, el testimonio de la palabra de Dios acerca de la existencia de Dios es abrumador. Y toda persona está en la capacidad de conocer a ese Dios. Él se ha manifestado. Se ha manifestado por las obras hechas, porque esas obras demandan, dijimos, a un diseñador, a un creador. Es más, ese mismo Dios y Jesucristo su Hijo, que creó el universo, dice la Biblia que Jesucristo lo sostiene. Quiere decir, sigue en perfecto funcionamiento el vasto universo por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo con este razonamiento, el uso de la razón prueba que Dios existe. En todas partes del mundo, los hombres creen en algún Dios. La mayoría cree equivocadamente, pero cree. Los hombres tienen la necesidad en lo íntimo de su ser de creer en Dios. Ahí está grabado por Dios en cada corazón, en cada conciencia, que hay un Dios. Por eso es que los hombres en todos los tiempos han creído de una forma u otra en un Dios, porque ahí está escrito. Que han creído equivocadamente, sí, porque han dicho Dios a las cosas creadas, han dicho Dios a las cosas mismas que el hombre ha hecho. Entonces, claro, lo que estamos viendo es que el hombre tiene en su ser la necesidad de creer en Dios. Que han creído equivocadamente es otro asunto. Y vemos un ejemplo en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo número 2. Capítulo número 2 y versos 14 y 15, dice el apóstol Pablo, allí en esas palabras que él escribe, 14 y 15, carta a los Romanos, capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces el apóstol Pablo está testificando que efectivamente Dios ha escrito en cada corazón el hecho de que hay un Dios al cual nos debemos y al cual debemos postrarnos en adoración y que debemos amarlo y servirle con nuestro corazón. Cuando el hombre no quiere servir a Dios es porque no quiere agradecerle a Dios. Cuando no quiere postrarse en adoración es porque quiere dar su adoración a Satanás. Y es precisamente lo que hace que haya tanta incredulidad en el mundo para con la palabra de Dios. Pero aunque el hombre se esfuerce y se afane en quitar de su mente y de su corazón la verdad de un Dios existencial, no lo puede lograr. Mire, cuando llega la hora de la muerte, toda persona, al saber que está en la puerta misma de la eternidad, los ateos mismos sienten el vacío de un Dios que los debe acompañar en esos momentos difíciles, pero es demasiado tarde. Ahora, la palabra de Dios nos muestra a ese Dios. Jesucristo vino, como decía nuestro texto,
Él le ha dado a conocer. Por eso es que es el anhelo y el deseo de Dios expresado en su palabra, que todo mundo, toda persona le conozca. Y al conocerle es a establecer una relación personal con Dios. Qué hermoso. Ahora, no tenemos que probar que Dios existe. Lo aceptamos por fe y por las muchas evidencias. Los que dicen ser ateos, pues les dejamos a ellos el problema de probar que no hay Dios. Nosotros decimos, están ahí las pruebas de ese Dios. Nosotros mismos somos prueba de que ese Dios existe. El que haya diseñado nuestros cuerpos con esa inmensa sabiduría que Dios tiene y que nos haya hecho esas personas razonables, es una prueba de ese Dios. Ahora, como bien dijimos, les dejamos el problema a los señores que no creen en Dios, de probar que no existe Dios. ¿Cómo va a probar que Dios no existe? Si Él mismo, ese individuo, es la prueba fehaciente de ese Dios de la palabra, de ese Dios que se dio a conocer, de ese Dios que se encarnó en la persona de Jesús para venir a este mundo y lograr nuestra gran salvación. ¿Puede usted imaginarse lo que estimó Dios de valor por cada uno de nosotros? Que tuvo que venir ese Dios de la eternidad, tuvo que venir a este mundo para asociarse con nosotros los seres humanos, para identificarse con nosotros y para levantarnos de la condición en que el pecado nos había sumergido y levantarnos a la posición de ser hijos de Dios. Todo esto exige en cada uno de nosotros una expresión de adoración, de servicio, de gratitud, nunca para pagar lo que Él hizo por nosotros, pero para agradecerle, para decirle: Señor, te amo, entiendo tu grandeza, lo que tú has hecho por mí, lo poco que puedo hacer, todo lo que pueda hacer para agradarte, solo es servirte. Y eso es lo que la Biblia enseña a cada uno de nosotros que debemos hacer, que debemos, ya como con el conocimiento que tenemos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Dios espera abnegación en cada uno de sus hijos. Vamos a ir a Primera de Juan, por favor, para ver ahí las palabras del apóstol, hablando precisamente de ese gran anhelo de nuestro Dios, de que haya una relación muy cercana de cada uno de nosotros para con nuestro Dios. Es algo maravilloso lo que leemos aquí en la Primera de Juan, en el capítulo número 5. Dice la palabra de Dios. Leo desde el versículo número 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en Dios. Ahora vea esto. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que tengamos ese conocimiento, vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sigue enseñando aquí el apóstol, pero llegamos al versículo número 18 y dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el verso 20 dice, pero sabemos, tenemos conocimiento, está diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando leemos en su palabra que ese Dios de la eternidad se manifestó, que el Señor Jesucristo lo dio a conocer, qué bueno que nosotros hemos podido conocerlo ya por medio de su palabra. Es por la palabra de Dios que hemos sido instruidos acerca de la existencia de Dios. Esta es la revelación directa de Dios a través de su palabra, a través de su Hijo Jesucristo, y también esa revelación a través de las cosas naturales que ya dijimos. Pero tenemos este conocimiento, y me gusta el énfasis que hizo el apóstol aquí cuando hablaba de la salvación, de la vida eterna, que debemos conocerla, y luego sabemos que estamos, o sabemos que somos de Dios, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y conocemos que estamos en el verdadero Hijo de Dios. Este es el conocimiento que Dios anhela que toda persona tenga. Lamentablemente, tantísimas son las personas que no quieren este conocimiento de Dios. Pero quiero decirle a usted que ya tomó esa decisión. Qué maravilloso. Y debemos quedarnos firmes en este conocimiento de ese gran Dios. Y también debemos demostrarle que le amamos, porque Él nos amó primero. Vamos a concluir aquí el servicio, el sermón. Póngase de pie, vamos a orar para despedirnos después de ver estas cosas tan importantes de la palabra de Dios para nosotros. Vamos a terminar nuestra actividad de la escuela bíblica en oración. Antes, recordándole no olvidar los cultos de esta tarde. A las 4 de la tarde son nuestros cultos simultáneos de hermanas, el culto de las hermanas y también de los varones. Y luego a las 5 de la tarde nuestro culto de predicación evangelística. Padre, nos presentamos delante de ti nuevamente para agradecerte el que nos hayas, Padre, dado una palabra tan firme, tan segura, y que hemos podido conocer lo que tú eres, porque tu Hijo vino a dar a conocer al mundo lo que es nuestro gran Dios y Salvador. Ahora estamos en el verdadero, conocemos a ese Dios verdadero, y ayúdanos a estar firmes, a crecer cada día en ese conocimiento y a demostrar el amor que debe existir en cada uno de nosotros para nuestro Dios, y la adoración y la reverencia a ese Dios todopoderoso. Que tu pueblo aquí reunido tengamos esa convicción, ese desarrollo y crecimiento espiritual, de que cada día estemos mucho más comprometidos contigo y muy cerca de lo que tu palabra nos ordena hacer. Ahora queremos, oh Señor, en estos últimos segundos, aprovechar la ocasión para suplicarte por nuestras grandes necesidades, los problemas que nos aquejan, las dificultades, oh Señor, de quebrantos, de salud, por muchos hermanos y hermanas en nuestra congregación. Pero especialmente siempre te ponemos nuestro ruego, nuestra súplica por la hermana que está en su hogar hoy, reposando, y tú conoces su condición, y queremos, Padre, por favor, que tú la fortalezcas y que la levantes con tu poder de esa condición de enfermedad
en que hermana Glory se encuentra en estos momentos. Capacite y fortalece, oh Dios, su familia, su esposo, sus hijos, para que ellos tengan la fortaleza y la paciencia y el amor de estar al lado de ella en los momentos difíciles que ellos están viviendo. Ayuda a esta familia, oh Dios. Ahora, Padre, ayuda a toda la congregación a seguir clamando y esperando que tú obres un milagro de lo que te estamos suplicando. Ahora despídenos con tu bendición, con tu protección a nuestros hogares y permítenos volver esta tarde en los horarios y servicios que ya hemos anunciado. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, a todos Dios nos bendiga. Regresen esta tarde a nuestros cultos en los horarios anunciados. Bendiciones para todos.